Vamos a trabajar el día de hoy la tercera parte de este tema tan apasionante como es la literatura renacentista y barroca. Después de haber analizado lo que fue el ensayo y la narrativa, la sesión de hoy abordaremos lo que es el teatro español del Siglo de Oro y la producción poética. Incursionar en el teatro del Siglo de Oro es adentrarnos a uno de los géneros donde España realiza una producción verdaderamente maravillosa y copiosa. Hablar del teatro es centrarnos principalmente en un escritor español que viene a romper con toda la estructura de producción, porque según los estudios realizó 1700 obras de teatro, 1600, 1700 obras de teatro. Nos estamos refiriendo a Félix Lope de Vega y Carpio, que nace en 1562 y muere en el 1635, en el siglo XVII, en pleno siglo o en plena etapa denominada del barroco. En las exposiciones anteriores habíamos nosotros establecido que la gran visión renacentista se iba a ubicar en el siglo XV y XVI, pero cerrar esa visión crítica en esos años o en esos siglos es quedarnos sumamente cortos. De ahí entonces que hablar del Renacimiento es sumamente riesgoso, porque también implica el siglo XVII, aunque ya estamos hablando de una nueva etapa que en la historia del arte se denomina el barroco. Se puede decir que el barroco es la parte final de la visión renacentista. Pero centrémonos en nuestro tema, que va a ser fundamental para el día de hoy: el teatro y la poesía barroca española. Cuando hablamos del teatro español, generalmente nos enfocamos a la visión del Siglo de Oro. Sin embargo, para poder ser justos en relación con la apreciación dramática, vamos a establecer que durante la Edad Media, parte del inicio del Renacimiento, aparecen producciones religiosas justamente en los atrios de las iglesias. La temática de los Reyes Magos, la temática de los autos sacramentales, que van a ser el marco de proyección de lo que vamos a tener en el siglo XVI y XVII. De ahí entonces que encontramos el teatro religioso, pero también las danzas de la muerte, que ya presagian el teatro profano. En los anales del teatro español hace referencia a Gil Vicente y a Lope de Rueda con obras pequeñas de divertimiento denominadas los pasos. Ya entrado el Renacimiento, aparece una obra clave para la producción teatral. Esa obra clave es La Celestina, del escritor Fernando de Rojas. Los amores
no establecidos, el encontrar a una tercera persona para lograr el producto amoroso, es la gran temática que trabaja Fernando de Rojas en su obra denominada La Celestina. Es un teatro de crítica, pero al mismo tiempo se ve reflejada ya una de las condiciones del antropocentrismo, que es la reivindicación del valor del placer. Pero evidentemente quien llena la escena del siglo de oro en España es el Félix de los Ingenios, Félix Lope de Vega y Carpio, que realiza una gran producción en el ámbito literario. Es ordenado sacerdote y su vida particular de alguna manera va a afectar la producción literaria que lo va a distinguir. La mujer es una gran temática que maneja Lope, dado que su situación personal lo orilló a tomar decisiones importantes y donde, vuelvo a insistir, la mujer fue el tono importante y la temática importante para su vida. Si consideramos nosotros la obra de Lope, vamos a encontrar temática de género muy diverso. La obra que vamos a hacer referencia es una obra de carácter social y crítico denominada Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es el lugar donde se desarrolla la trama, donde la temática de la autoridad y los valores van a ser crisis dentro de la trama de la obra. El comendador que abusa de su poder y que logra violentar a una aldeana de Fuente Ovejuna. Esto va a ocasionar una crisis de identidad de la comunidad de Fuente Ovejuna, que terminan matando al comendador. Esto evidentemente que marca un gran hito dentro de lo que es la justicia colectiva en función de una autoridad. Además de la obra teatral, Félix Lope de Vega realiza producciones poéticas, religiosas, dado que es ordenado sacerdote, y ordenado sacerdote, la situación amorosa no escapa a su vida. La enorme producción de Lope hace que la escena del teatro español esté centrada justamente en él. Los primeros teatros se realizaban en corrales donde el público asistía para ver pequeñas piezas teatrales. Ya hablamos de los pasos de Lope de Rueda. Cuando hablamos ya del teatro de Lope, de Tirso de Molina, de Pedro Calderón de la Barca y de Juan Ruiz de Alarcón, ya estamos hablando de lugares para la escena. Otro de los escritores que viene a llenar también la escena dramática del teatro español es Tirso de Molina, mejor conocido como Gabriel Telles. Nace en 1583 y muere en 1648, pocos años después de la muerte de Lope. Tirso de Molina es un sacerdote que profesa los votos en la Orden de la Merced
Y la temática religiosa que maneja Tirso de Molina se va a centrar fundamentalmente en una obra conocida como El condenado por desconfiado. Esta obra plantea la tesis de la predestinación o del libre albedrío. Ya habíamos nosotros comentado que para poder entender una producción literaria tenemos que ajustarnos al contexto histórico. Y el contexto histórico que vive España, no solo España, sino el resto de Europa, es la problemática de la reforma luterana. Recordarán que este gran acontecimiento o esta gran ruptura va a ser la base para poder entender la producción literaria, fundamentalmente de España, pero sobre todo también en los demás países. Entonces, con El condenado por desconfiado, se trabaja nuevamente la tesis de la predestinación y lo que establece el Concilio de Trento, el libre albedrío. Paolo, que es un ermitaño que vive 10 años de su vida dedicado a la vida contemplativa, tiene dudas en relación con su proceder. Le pide entonces al Señor que le dé una revelación para saber cuál es su futuro. Se le aparece un ángel y ese ángel le dice que su futuro se va a ver en un personaje que vive fuera de España de nombre Enrico. Cuelga los hábitos el monje y se encuentra con que conoce la vida del bandolero Enrico. Y él considera que la vida de Enrico es un desastre, pues ciertamente que se va a condenar. Entonces, si el ángel con la visión del mal le indica cuál es su futuro, pues entonces él decide irse por el camino del mal. Al final de la obra muere sin arrepentirse, mientras que Enrico, el bandolero, una vez que es apresado, se reconcilia con Dios y se salva. Son argumentos de temática teológica que van a permear en la mayoría de las obras. Otro de los escritores españoles es Pedro Calderón de la Barca, que escribe, aparte de una producción considerable, la obra de La vida es sueño. Segismundo, que desde pequeño es encerrado en una torre porque su padre cree que en las predicciones de su nacimiento, cuando venga a ser mayor, lo va a destronar y lo va a aniquilar. Desde pequeño entonces lo coloca en una torre junto con su criado Clotaldo, y para ver si realmente la predicción es la adecuada, cuando se encuentra Segismundo en la etapa de la adolescencia, llegando ya a la etapa adulta, lo hace salir de la torre con un narcótico, llega a ser monarca Segismundo, y en un altercado que tiene en una discusión con uno de los criados, o uno de los de palacio, lo arroja por el balcón. Su padre entonces se percata que la predicción de infancia es la correcta y lo vuelve a regresar a la torre con un narcótico. Cuando vuelve en sí, el joven Segismundo establece la frase: ¿será verdad o es mentira? Obrar bien es lo que importa. Al final, cuando
su padre intenta colocar a un monarca diferente a Segismundo, el pueblo se rebela y finalmente Segismundo entra al gobierno, perdona a su padre, y es el texto de La vida es sueño donde Segismundo cierra nuevamente con la frase: será verdad, será mentira, lo importante es obrar bien. La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Y un caso inusual en la dramaturgia del siglo de oro español: Juan Ruiz de Alarcón, un escritor mexicano que va a España a ejercer la abogacía y que realiza producciones excelsas dentro del teatro español, y es considerado uno de los 4 grandes dramaturgos del teatro español. Sus obras: Ganar amigos, Los pechos privilegiados, La verdad sospechosa, vienen a caracterizar la producción de Juan Ruiz de Alarcón. Su obra conocida, Las paredes oyen. Y si la escena española está centrada en Félix Lope de Vega, la producción inglesa en el teatro, pues la vamos a encontrar con el escritor William Shakespeare. Hamlet, El Rey Lear, La Tempestad son las producciones de este genio de las letras inglesas, William Shakespeare. El teatro entonces viene a llenar una escena dentro de la temática de la visión renacentista. Hablar del otro género del siglo de oro es ubicarnos dentro del género poético. La poesía representa también un filón importante para la creatividad, y en España nos vamos a centrar en 2 grandes movimientos que van a ser los movimientos que caracterizan o presentan de manera muy clara las líneas sobre las cuales la producción poética se va a deslizar. Hay gran cantidad de producción poética: sonetos al estilo italiano, silvas, églogas, letrillas, que van a conformar toda esta pléyade de poetas y de escritores que van a llenar el espacio del siglo de oro español. 2 grandes exponentes de estas líneas poéticas: el culteranismo con Luis de Góngora y Argote, que es, para no variar, un sacerdote culto que trabaja la poesía con características muy especiales. Características donde utiliza un lenguaje no ordinario, un lenguaje algunas veces lleno de latinismos, utiliza personajes de los textos clásicos, lo cual hace de su producción poética una producción no para todos, sino para una gente muy especial. De ahí que dentro de la poesía se le catalogue dentro del culteranismo. Vocabulario especial, utiliza mucho la sintaxis latina, donde el verbo generalmente va al final, haciendo de su producción una producción tan selectiva para personas humanistas y cultas. Dentro de la obra de Góngora encontramos la fábula de Polifemo y Galatea. El segundo momento de la producción poética, quiero además establecer que Góngora realiza sonetos excelsos a la manera italiana, y que
le van a dar un lugar muy especial dentro de lo que es la poesía. Comentaba, el otro escritor es Francisco de Quevedo y Villegas, donde contrario a lo que establece Góngora, Quevedo plantea en su producción poética la idea. No interesa la forma, lo que importa es el concepto que se trata de presentar, generalmente no a través de un lenguaje culto, sino con un lenguaje ordinario. Son obra de Quevedo, el soneto a una nariz, o bien el texto que viene a ser fundamental y que nos plantea la visión renacentista, Poderoso caballero, es Don Dinero. Cerrar con esta etapa del siglo XVII es cerrar con lo que en la historia del arte se conoce con el nombre de periodo barroco. El periodo barroco coincide con el momento de la Contrarreforma, por lo que se puede considerar como históricamente el respaldo religioso para justificar su producción. El término barroco viene del portugués barroque, que significa perla deforme. ¿Cómo lo vamos a entender desde el punto de vista literario? Cuando encontramos polos opuestos o polos en contradicción dentro de la obra. Fundamentalmente, si encontramos producción cultista o visión del conceptismo. Desde el punto de vista arquitectónico, las fachadas de los templos que están recargadas de adornos, de volutas, que tienen como ropaje la cuestión del misticismo religioso, es lo que viene a caracterizar esta última etapa del Renacimiento, que es considerada la etapa barroca. Quiero cerrar la intervención de esta sesión haciendo alusión a la interpretación del texto del Génesis que había hecho Martín Lutero y posteriormente la visión de Calvino, el concepto del trabajo. Cuando el hombre es expulsado del paraíso, la visión luterana viene a plantear que el Señor me va a elegir, y aquí viene el concepto de la predestinación, por mi trabajo, mientras que la visión del Concilio de Trento es la visión del trabajo como castigo. Esto va a tener repercusiones posteriores, porque todos aquellos migrantes que llegaron a Estados Unidos llevaron no la visión del Concilio de Trento, sino la visión calvinista en relación con el trabajo. El Señor me va a elegir por mi trabajo y por el éxito en los negocios. Esto va a detonar con una de las economías fundamentales y exitosas del mundo, como es el capitalismo, que nace justamente en los burgos cuando el Renacimiento inicia. Muchas gracias.